buenos días, bienvenidas a todas las que... Pues antes de empezar quisiera darle gracias a Dios que es el que hace posible esto. Si me acompañan para empezar con una oración. Pues Padre, queremos darte gracias por este día, queremos alabar tu nombre, queremos exaltarte. Queremos pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que esta mañana nos hable a través de tu palabra. Quiero pedirte por cada mujer que está conectándose, Señor, que tú prepares su corazón para que les hables palabras de esperanza, de gozo, de paz. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo sea el que hable, que sea yo solamente un traductor. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por la bendición de estar aquí y de poder compartir tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, rápidamente voy a hacer un resumen de lo que vimos la sesión pasada. Esos son mis hijos, mi historia, pero el tema lo dividí en 5 partes. Vimos un llamado con propósito y una transformación personal. Nos falta descansar en su gracia, las características de ser mamá y el ejemplo de María. El llamado con propósito vimos que fue un mandato divino, que es un motivo de dolor tras la caída, el ser mamás, que también es un instrumento en manos de Dios, que es una muerte que da vida, que Jesús es nuestro mejor ejemplo de cómo el morir trae tanto fruto, que requerimos una actitud de humildad y que finalmente los hijos son un regalo y una recompensa, que es uno de los trabajos más importantes porque sus resultados son eternos. Hablamos de que la maternidad es un instrumento en manos de Dios para una transformación personal, que si le permitimos nos ayuda a crecer, nos sana, nos acerca más a Dios, nos transforma en imagen de Cristo y nos permite entender mejor el amor de Dios. Vimos las características, las bases para poder dejar que esa transformación suceda y cómo esa transformación va a depender de qué tanto decido cooperar con mi Padre Celestial. Entonces, antes de hablar, originalmente había puesto el orden diferente. Antes de este tema había puesto las características para poder gozarnos y ser buenas mamás y los obstáculos, pero después me quedé pensando que podría ser como una carga muy grande escuchar toda esa lista de cosas que a lo mejor no he hecho bien o que me gustaría hacer o que estoy haciendo mal. Entonces creo que antes de hablar de eso es importante escuchar este tema primero, que se llama Descansando en su gracia. ¿Por qué? Porque finalmente no hay mamá perfecta. Yo creo que eso tenemos que tenerlo bien claro. No hay mamá perfecta. Hay muchas cosas en las que nos hemos equivocado al criar a nuestros hijos, y algo que me queda claro es que nada ha sido con la intención de dañarlos o de lastimarlos, pero finalmente lo hemos hecho. Los hemos lastimado y los hemos dañado. Porque cada una venimos arrastrando una historia familiar, con muchas carencias, con a lo mejor enseñanzas no tan sanas. Y finalmente, o hacemos lo mismo, repetimos los patrones, que es muy común, o hay un efecto que se llama péndulo y hacemos algo completamente opuesto. Entonces, eso que traemos lo desbordamos en nuestros hijos sin darnos cuenta. Ahora, si pretendemos tener una familia perfecta, pues 1 es imposible y 2 es una especie de idolatría, porque no es real, no hay familia perfecta. Pero tampoco podemos estar tirándonos al drama, a la culpa y moriremos todos. No se vale, porque eso también es falta de fe y es falta de conocer que tenemos también un Dios lleno de misericordia y mucho poder, que puede hacer cosas hermosas de las ruinas. Y en Hebreos nos dice algo muy, muy lindo, donde podemos descansar y en la promesa en que podemos descansar. Dice Hebreos 4:16:
Acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios y hallaremos ahí misericordia y gracia para el momento en que lo necesitamos. Algo que me encanta de este versículo es que dice confiadamente, acerquémonos confiadamente al trono de Dios. Está abierto, está libre, podemos llegar con confianza y decirle, la regué así con mis hijos, la regué así, no les dije algo, y siempre podemos encontrar misericordia y gracia. Ahora me gustaría aquí parar un momento y hablar un poquito de la gracia. La gracia es un favor inmerecido, dice aquí, es una bondad dada a alguien que no la merece, un favor inmerecido. Entonces, para dar gracia a nuestros hijos tenemos que recibir gracia también de Dios. Y yo creo que nuevamente el mejor ejemplo que tenemos de la gracia es Jesucristo, es su muerte en la cruz. Porque lo dice también claro, dice, Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito, es un regalo de Dios. Entonces, la salvación es por gracia, es un regalo. Si no lo entendemos así, pues entendámoslo, para poder recibir esa gracia primeramente para salvación y después para todos los errores que hemos cometido y que vamos a seguir cometiendo como mamás con nuestros hijos. Si le confiamos a Dios el control, que creo que es de las partes más difíciles, y soltamos a nuestros hijos en sus manos, Él va a sanar lo que nosotros hemos dañado, Él va a sanar lo que nosotros hemos lastimado, y realmente va a usar todas esas carencias y todos esos dolores que les causamos a nuestros hijos para algo muy grande, para escribir su historia, para transformarlos, como lo ha hecho con nosotros. Yo creo que escuchaba ahorita en la mañana una canción que decía eso, ¿no? Que realmente a veces las pruebas o las dificultades son una bendición disfrazada, porque es cuando Dios trabaja realmente en nuestros corazones, es cuando Dios hace cosas maravillosas del dolor. Entonces tenemos que confiar en su poder y su misericordia, porque como dice esa frase, Dios está en el negocio de usar gente limitada e imperfecta que le busca y que se rinde a Él. Entonces, descansemos en eso. Como mamás, estamos limitadas y somos imperfectas. Obviamente queremos ser mejores, obviamente queremos dar lo mejor, pero también es importante no echarnos cargas que no podemos, que son muy pesadas para nosotros. Si podemos entender esta verdad, que somos limitadas y que somos imperfectas, número uno, vamos a quitarnos una carga, pero también vamos a quitarle una carga enorme a nuestros hijos, porque a veces les pedimos a ellos la perfección que no tenemos. Entonces, no se trata de ser perfectos, se trata de esforzarnos en ser la mejor versión de nosotros mismos, en ser lo que Dios tenía planeado para nosotros que fuéramos. Y si hacemos eso nosotros primero con nosotros, no saben cómo vamos a quitar un peso enorme y una carga en nuestros hijos. Entonces vamos a darles el ejemplo y permitamos primero que Dios nos sane, primero nosotras. Recibamos de esa gracia que nos ofrece confiadamente, libremente, y como dice, en el momento en que lo necesitamos. Ahora, hay dos corrientes. Como mamás, normalmente o navegamos en la culpa o navegamos en la justificación, y ninguna de las dos es la mejor opción, porque o nos sentimos culpables porque no damos el ancho, porque no somos lo suficientemente buenas ni ordenadas, ni los alimentamos bien, ni a lo mejor les dimos la mejor educación, si no puedo ser un buen ejemplo, no puedo llenar todas sus necesidades. La lista es larga, podemos sentirnos culpables por una y mil cosas que no hacemos bien con nuestros hijos, o nos podemos justificar. Es que así soy, pues veo lo que le he regado, puedo ver los errores que he cometido y entonces digo, pues es que ni modo, no soy todopoderoso, o sea, justificarnos y echar culpas también, ¿no? Es que así me criaron, es que eso me enseñaron, es que no puedo hacer otra cosa, y tratamos de encubrir lo que está
lo que no hemos hecho bien. Ninguna de las cosas son lo que Dios quiere para nosotros, ni la culpa ni la justificación. Dios quiere que descansemos en su gracia. Y precisamente eso es lo que nos da cuando hacemos eso, descanso. El primer paso para descansar en su gracia y para verdaderamente gozarnos de ser mamás, es algo que a lo mejor no esperan, pero es humildad. Yo creo que es el paso más importante, reconocer que yo no puedo, reconocer que en mis fuerzas yo no puedo agradar a Dios en mis fuerzas, y dos, pues menos puedo agradar a mis hijos. Entonces necesito desesperadamente de su gracia. Este versículo también creo que queda muy claro esto de la gracia. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este versículo nos quita un peso y un ancla enorme, porque nos dice claramente que mi poder se perfecciona en mi debilidad, que cuando soy débil entonces soy fuerte, porque estoy dependiendo de Dios, no de mí, y que entonces me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tenemos esperanza, en Él tenemos esperanza, en Él podemos hacer cosas que nuestras fuerzas no somos capaces. Después nos dice Filipenses: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. O sea, aparte de todo, aparte de que podamos descansar en su gracia, aparte de que cuando somos débiles Él nos hace fuerte, Él nos promete algo muy lindo, que Él nos va a dar el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Entonces, realmente tenemos todas las de ganar. Si nos humillamos delante de Dios, tenemos todas las de ganar. Uno de los mejores consejos que me dieron para ser mamá, y que creo que se puede aplicar en todas las relaciones, es: escoge tus batallas. Y eso lo comparto mucho, porque creo que es muy sabio escoger tus batallas. No vamos a poder dar el ancho en todo. No podemos, simplemente no podemos. No vamos a poder atender todas las necesidades al 100% de nuestros hijos, ni vamos a poder cultivar en ellos todas las cualidades. No somos capaces. Pero eso es tan importante para escoger nuestras batallas. Antes de escogerla, tener nuestras prioridades bien establecidas, buscar que Dios ponga el orden en nuestras prioridades, porque ¿qué es más importante? ¿Nuestra relación con nuestros hijos o sus logros? ¿Qué es más importante? ¿Una calificación que les cueste la paz, que les cueste nuestra relación con ellos? O sea, es más importante darle el orden correcto, la importancia correcta. No que no es importante, la disciplina es importante, los límites son importantes, el que cumplan son importantes, el que obviamente aspiren a tener una buena calificación es importante, pero es más importante saber que dieron lo mejor de ellos. Es más importante cuidar mi relación con Él, a que su cuarto esté impecable, ¿sí? Sin quitar la importancia de las disciplinas. Ojo, mamás, o sea, ¿a qué le estoy dando yo un lugar más alto? ¿A mi hijo o a las cosas que quiero ver que mi hijo logra? Entonces, a eso se refiere escoger las batallas. Yo creo que si le quitamos importancia a muchas batallas que no tienen sentido y que al final no nos van a dejar mucho, vamos a descansar también. Vamos a irnos quitando pesos, vamos a ir quitándonos cargas, primeramente nosotras como mamás, pero también en ellos. Entonces, pidámosle a Dios que ordene nuestras prioridades primero en nuestro corazón, para poder, si las tenemos mal acomodadas, nunca es tarde para decirle a nuestros hijos
que vale, nunca es tarde para decirle a nuestros hijos que ellos son más importantes que sus logros. Entonces, bueno, en base a eso y por favor teniendo muy en mente la gracia y el descanso en él, vamos a hablar de las características de una mamá conforme al corazón de Dios. Tenemos que tener cuidado nuevamente con qué bases vamos a educar a nuestros hijos, con qué bases vamos a relacionarnos con ellos. Porque el mundo, como hablé la otra vez, el mundo nos va a bombardear, de hecho nos bombardea todo el tiempo, con un sinfín de filosofías humanistas, progresistas, espirituales, que confunden, porque muchas de ellas tienen algo de verdad, pero eso no significa que sean la verdad. La mejor mentira es la que casi es verdad. Entonces hay muchas de estas filosofías de la educación que suenan muy, muy bien, que suenan muy buenas aparentemente, pero que no son verdad, que no son completamente verdad. Entonces, ojo mamás, ojo con lo que leen, ojo de quién lo leen, ojo con a quién escuchan, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que sí, efectivamente los tiempos cambian, evolucionan, pero hay una realidad que no cambia. El corazón del hombre no cambia, las necesidades del hombre no cambian, esas son las mismas. Desde Génesis hasta ahorita, el hombre tiene una necesidad de valor, de pertenencia, de sentirse amado, de sentirse valorado. Eso no cambia. Entonces, por más que digan, es que estos son otros tiempos, es que hay que modernizarse, hay cosas que nunca van a modernizarse, porque la necesidad es la misma. Vamos a ver unas características que debemos cultivar para que nuestro viaje en esto de la maternidad sea más placentero y tengamos más paz. Porque la realidad es que las relaciones son complicadas, todas las relaciones son complicadas, pero creo que con los hijos son todavía más, porque hay un peso tan grande de responsabilidad que eso hace que todo se complique, ¿no? Que todo se vuelva, se dimensiona de otra manera muy diferente. Entonces, tenemos que tener muy claro, primero, nosotros nuestro propio valor, nuestro propio propósito, nuestra propia identidad. ¿Para qué? Para que no sean las emociones las que dominen nuestras relaciones. Si no tenemos bien claro todo eso, vamos a explotar, vamos a reaccionar ante lo que hagan nuestros hijos, sin pensarlo, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en lo que les provocamos, sin pensar en lo que generemos con esas reacciones. Entonces, tenemos que alimentar de manera constante nuestra vida espiritual para tener cuidado con lo que decimos, porque, ojo, lo que decimos va a impactar a nuestros hijos de maneras impresionantes y ellos van a imitar lo que decimos, ellos van a imitar lo que hacemos. Entonces, si yo quiero tener hijos obedientes, si yo quiero tener hijos agradecidos, si yo quiero tener hijos respetuosos, honestos, generosos, perdonadores, amorosos, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo con mis relaciones? ¿Estoy siendo generosa? ¿Estoy siendo amorosa? ¿Perdono? No podemos pedirles algo que no estamos dando. Entonces, hay que empezar con nosotros. Estas son algunas de las características y cualidades que considero que es importante cultivar para alimentarnos y para poder ser más eficientes en estos asuntos de la maternidad y para poder gozarnos en ello. Número 1, la más importante, estar arraigadas en el Señor, estar realmente plantadas en Él, así como dice el Salmo, como corriente, como árbol junto a corriente de agua, que da fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pasando tiempos con Él, pasando tiempo en la palabra, pasando tiempo en la oración. No es tan difícil, no es tan complicado y tampoco requiere horas. Puedes empezar con 5 minutos, puedes empezar con 10 minutos, leyendo un salmo, leyendo Juan, pero manteniéndote firme y echando raíces con el que verdaderamente puede alimentarnos, estudiando su palabra.
todo tiempo, en todo momento, estén cerca, estén lejos. Orar por ellos es algo que es un privilegio, es un gozo y es algo que no podemos dejar de hacer. Tener confianza en Dios y sus promesas. Si no conozco a Dios y si no conozco sus promesas, no puedo aferrarme a ellas y no puedo estar esperando algo que Él promete. Dios promete, Él cumple lo que promete. Entonces, todo redunda el primer paso. Si conozco de Dios, lo que Él dice de mí, lo que Él dice para mí, lo que Él dice para mis hijos, lo que Él espera para ellos, puedo esperar y afianzarme en esas promesas, y aunque el tiempo esté difícil, puedo decir, esto es lo que Dios me dijo y aquí me agarro y aquí me aferro. Entonces, otra es vivir en obediencia. Como les decía, si no somos ejemplo, ¿cómo pedimos que nuestros hijos hagan lo que no hacemos? Hay una frase que me gusta mucho, dice, obedécele a Dios y déjale a Él las consecuencias. Porque si le obedecemos a Dios, realmente vamos a traer bendición a nuestras vidas. Realmente vamos a traer cosas buenas a nuestras vidas y a las vidas de nuestros hijos. Otra es tener, como ya lo hablamos, nuestras prioridades en orden, ¿no? Eso lo acabo de explicar, es qué es primero, qué es después, y brevemente es Dios es primero, siempre es primero. Quienes tengamos un esposo, viene después el esposo y después nuestros hijos. Y ojo ahí, porque por ahí dicen que no, que tus hijos son primero porque ellos siempre van a ser tus hijos y tu esposo puede ir y venir. Lo mejor que podemos darle a nuestros hijos es una buena relación con su papá. Eso les da una seguridad impresionante y eso les da una esperanza. Ya sea que esté con nosotros la pareja o que no esté, tener una buena relación con el padre de tus hijos va a traer bendición a ellos. Otra cosa es cultivar un corazón generoso. Realmente la generosidad es un boomerang. Si tú das, se te da. Entonces es una ley divina. Entonces, otra cosa que podemos hacer. Desarrollar un espíritu de servicio. Y yo creo que con quien más desarrollamos un espíritu de servicio es con los hijos. Porque con ellos, pues no hay de otra, ¿no? Cuando nacen hay que servirles al 100%, obviamente cada vez va menos y menos y menos, pero un espíritu de servicio es de veras hacerlo con un corazón alegre, con un corazón generoso, dando de verdad con alegría, que también dice por ahí que Dios ama al dador alegre. Entonces vamos sirviendo de manera correcta también. Esto es bien importante, aprender a dar y recibir perdón. ¿Y por qué puse aprender? Porque no es algo que se nos dé fácil. Porque hay quien batalla para dar, para perdonar, pero hay quien batalla también para recibir perdón. Entonces hay que aprender a recibir perdón primero del que ya nos perdonó en la cruz, que es Dios. Después, aprender a recibir perdón de la gente que me ama, perdonarme a mí misma, si tengo algo que perdonarme. Y si recibo ese perdón divino, voy a poder perdonar a otros. Y la verdad es que a nuestros hijos hay que perdonarlos todos los días, una y otra vez. Rendir nuestra voluntad. Si se acuerdan, cuando hablaba de la gracia, decía que el primer paso era la humildad. Entonces, rendir nuestra voluntad es eso, es decir, yo no puedo, yo no sé cómo, yo no tengo el control, ayúdame. Te lo dejo, te lo suelto. No saben qué descanso y no saben qué respuestas tan increíbles Dios da cuando lo dejamos que Él sea el que tome control. Otra, llevar una vida ordenada. Y aquí se van a levantar unas cejas porque el orden no es una de mis cualidades. Pero aun cuando sea uno desordenado, puede llevar una vida ordenada. ¿Por qué? Porque tener orden va a evitar estrés, va a evitar frustración, va a evitar pleitos, va a evitar tensión. Si tú tienes las cosas en orden, empezando desde tus prioridades, hasta tu casa, hasta tu entorno, te vas a evitar muchos pleitos, vas a evitar muchas tensiones, vas a evitar mucho estrés con tus hijos y en tu casa. Entonces, las animo a que quienes somos desordenadas tengamos orden en ese desorden y quienes son ordenadas pues lo sigan haciendo, pero ojo también, el exceso de orden, ese querer de perfección tampoco es sano.
porque eso también genera estrés, eso también genera frustración, pleitos y tensión. Entonces, ojo con eso. Otra es ser una fuente de ánimo, realmente tener gozo, el gozo que Dios promete, ¿no? Si somos de esas nomás que no, pues hijito, esto está muy difícil, no, hijito, pues sabes que esto no es para ti, no, pues es que no hay, no, pues o sea, pues, ¿qué le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué mensaje le estamos mandando? Entonces, hay que ser una fuente de ánimo. O sea, tú puedes, inténtalo, y si no se pudo hoy después, y si no es esto, es lo otro, y si no eres bueno para esto, eres bueno para esto otro. O sea, hay que darles ánimo. Otro es perseverar. Yo creo que eso es algo que va implícito con la mentalidad. Perseverar, perseverar, perseverar. Hay un testimonio de un cantante argentino, les voy a traer el nombre la siguiente vez, que rápidamente es un hombre que se fue de su casa a los 15 años renegando de su fe, renegando completamente de Dios, se convirtió en un músico de rock pesado, oscuro, y él lo dice, se metió de todo y de todos, oscuro, satánico, terrible, y se alejó de su casa y de su familia, y él da un testimonio. En la Ciudad de México lo secuestraron y a toda su banda, y dice que uno de los secuestradores se ensañó con él y que de repente sacó una pistola, la puso y le preguntó, ¿crees en Dios? Y dice, o sea, ¿de qué se trata? O sea, ¿cómo me pregunta eso? ¿No? Y salió de su corazón, a pesar de que lo había negado, decirle, sí creo. Y el hombre le dijo, si me hubieras dicho que no te mato. Y él se preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Desde que lo secuestraron decía, ¿por qué a mí? Después, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Finalmente lo soltaron de una manera milagrosa, y dice que él dejó a la banda, dejó la gira, se regresó a Argentina solo, sin avisarle a nadie, no tenía contacto con su familia, y él iba preguntándose, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando llegó al avión, al aeropuerto, pues obviamente toda la prensa y pues todo el mundo quería saber y no quería hablar con nadie, y de repente volvió y vio a su mamá. Y dice que ni siquiera fue a abrazarla, porque tenía una relación mala, ¿no? Ni siquiera fue a abrazarla, fue a reclamarle y le dijo, ¿por qué a mí? Y su mamá le dijo, porque tengo 20 años orando por ti. Entonces, bueno, búsquenlo, les debo el nombre, pero es la oración, es la perseverancia de una madre que ora y que ora y que ora y que ora. Y vamos a ver resultados. Entonces, no hay que dejar de perseverar. Otra es mostrar amor incondicional. Y bueno, pues el amor de una madre es incondicional, no es incondicional. La verdad es que humanamente no somos capaces de dar amor incondicional. El amor incondicional solo lo podemos dar cuando lo recibimos del único que puede dar amor incondicional, que es Dios. Pero aquí sí me gustaría dar dos tips, dos cosas que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de criar a nuestros hijos, que es no compararlos. Yo creo que eso es algo de las cosas que más daño le hace a un hijo, el que lo comparemos con el hermano, con el primo, con el amigo, con el hijo no compararlos. Cada hijo es único, cada hijo trae sus dones, sus habilidades, sus debilidades. Entonces la comparación daña como no tienes idea. Si ya lo hiciste, pídele perdón y deja de hacerlo. Y si apenas estás empezando con tus hijos, no lo hagas. Y otra de las cosas que muestra amor incondicional es no tener favoritismos. Las que tenemos más de un hijo, ojo. Obviamente, por cuestiones a lo mejor de compatibilidad de caracteres, va a haber alguno de tus hijos con los que te lleves mejor, te identifiques más. A lo mejor uno tiene cosas que te cuesta más trabajo, pero ojo, no muestres favoritismo. Esa es otra cosa que daña, esas dos cosas dañan la autoestima de los hijos y la relación con ellos como no tienes idea. Entonces, muestra un amor incondicional, un amor que da sin esperar, un amor que da sin juicio, un amor que da sin tener preferidos, un amor que
que da sin comparaciones, pero primero recibe lo del único que te lo puede dar, que es el Padre Celestial. Otra de las cosas es ser un lugar seguro, ser un puerto seguro para nuestros hijos. Dices, pues soy su mamá, pues sí, no, pero muchas veces no lo somos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué sale de nuestra boca? ¿Qué les demostramos a nuestros hijos? Para ser un lugar seguro necesitamos dejar de criticarlos, necesitamos dejar de hacer juicios sobre ellos, necesitamos dejar de menospreciarlos, y a veces lo hacemos sin darnos cuenta, con comentarios pequeños, con sarcasmo, con críticas, con la cara, a veces con la mirada, con las expresiones que hacemos. Ojo, mamás, convirtámonos en un lugar seguro, donde ellos sepan que si la regaron, pueden llegar a nuestros brazos, pueden llegar y van a encontrar descanso, van a encontrar perdón, van a encontrar misericordia, van a encontrar consejo, no juicio. Esta otra me gusta, y hay libros muy buenos, dice aprender el lenguaje del amor de cada uno de nuestros hijos. Hay unos libros muy buenos acerca del lenguaje del amor, para hijos, para esposos, para no sé para qué más, pero habla de 5 lenguajes del amor: palabras de afirmación, tiempos de calidad, regalos, actos de servicio y apapachos. Cada uno de nosotros tenemos un lenguaje del amor principal como personas, y nuestros hijos tienen un lenguaje del amor principal. Obviamente todos necesitamos de una otra manera de todos, pero hay uno que es más importante, y si descubrimos cuál es el que nuestros hijos es su lenguaje primario y le hablamos en ese lenguaje a ese hijo, no saben qué maravillas vamos a ver. ¿Cuántos casos conocemos de gente que dice, pero yo lo di todo por mis hijos, y los hijos no se sienten amados? Porque a lo mejor le diste todos los regalos y el lenguaje de tu hijo era un apapacho y nunca se lo diste. O a lo mejor te la pasaste abrazando al hijo y su lenguaje no eran los apapachos, eran las palabras de afirmación, y nunca le dijiste, hijo, te quiero, eres bueno, te salió muy bien. O a lo mejor pues no eras de regalos, porque en tu familia los regalos pues, son cosas materiales, y tu hijo no se sintió amado porque nunca le diste un regalo que él anhelara mucho. Entonces les recomiendo mucho esos libros, les recomiendo que se fijen en los hijos de muy chiquitos. No dice que de muy bebés pues no sabes, pero conforme van creciendo van dando pistas de cuál es el lenguaje del amor principal. Entonces esa es otra cosa que podemos trabajar para ser unas mamás más eficientes. Y por último, reír. Yo creo que reír es una característica que quita mucha tensión, que quita mucha carga, que pues trae finalmente gozo a la vida de nuestros hijos y a nosotros mismos. Hay situaciones que no van a cambiar, hay situaciones en nuestros hijos que así son. Mejor tomémosla con alegría, mejor riámonos de las cosas que no podemos cambiar, de las cosas que se salen de nuestro control, de los accidentes que suceden en nuestra casa. No saben qué bendición es reírse, y cuánta carga le quitamos a nuestros hijos cuando aprendemos a reírnos de las cosas que no tienen importancia. Entonces, restemos la importancia a cosas que no la tienen y tomémoslo con un poquito más de humor. Van a ver qué bendición trae eso a sus vidas. Ahora, esta lista parecía interminable y dijera, no, pues ya, moriremos todos, ¿no? Esto es imposible. Pues sí, en nuestras fuerzas sí es imposible. En nuestras fuerzas no podemos. Nuestra naturaleza es egoísta, nuestra naturaleza es pecadora, nuestra naturaleza humana nos impide cumplir con toda esta lista, pero hay una manera en que sí podemos hacer la realidad, hay una manera en que sí se puede llenar cumplir estas características como mamá, y ahí les van.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la única manera de cumplir, dejando que Cristo viva en mí, muriendo en mí y dejando que sea el que haga todo esto, el que sea el que a través de mí pueda dar ese amor incondicional, ese perdón, el que a través de mí pueda ser ese lugar seguro, el que a través de mí pueda dejar de dar juicio, condenación, el que pueda dar ánimo, el que pueda perdonar. Entonces sí hay una manera, y créanme, es la única manera. Pueden intentar hacerlo con sus fuerzas, yo lo intenté muchas veces, hay características que sigo intentando hacer por mis fuerzas y es desgastante y no puedo. Y aparte no hay buenos resultados, entonces las animo a que esta palabra sea una realidad en sus vidas. Ahora, con esto en mente, que es Cristo, el que vive a través de mí, el que hace la buena obra en mí, hay que recordar que esto no tiene por qué ser una carga, ¿sí? La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y no solo eso, nos da la manera y las fuerzas para hacerlo. ¿Se acuerdan del versículo que leíamos hace rato? Él produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, Él hace la parte más difícil. Lo que nos pide es renunciar a nuestro control. Lo que nos pide es abrir las manos y decir, aquí está, yo no puedo. Yo no puedo conmigo, yo no puedo con mis hijos. Y entonces Él va a hacer todo lo que en nuestras fuerzas no podemos. Él va a sobrellevar nuestras cargas. Entonces, vamos a ver, hay un libro muy bueno que se llama Una madre conforme al corazón de Dios, de Elizabeth George, y de ahí saqué las 10 cosas que ella, prácticas, que ella menciona, que podemos y tenemos que hacer por nuestros hijos. Obviamente sé que quien está escuchando, pues hay mamás con hijos en todas las etapas, recién nacidos, ya hijos que ya son papás, mamás. Hay cosas que a lo mejor ya no voy a poder hacer, porque ya no están conmigo, porque ya no están en etapa de que las haga, pero hay cosas que nunca voy a poder, que nunca voy a dejar de hacer por mis hijos. Entonces, vamos a ver esta lista. La número 1, como siempre, es enséñalos usando la palabra de Dios. Deuteronomio nos dice que repitamos su palabra en el camino, en la casa, en el cuarto, en todo el tiempo, que hablemos constantemente su palabra, en la casa, al levantarnos, al acostarnos. Esto puede sonar como, muy elevado, pero no, la verdad, la palabra de Dios es tan práctica, está llena de tantas verdades que, curiosamente, tú escuchas todos estos motivadores humanistas que ahorita hay por todos lados, en todas las redes sociales, y que todo el mundo los escucha y los comparte pero todas esas verdades que ellos hablan vienen en la palabra. Lo único que hacen es quitarle a Dios de esa verdad y ponerla como una verdad humanista, ¿no? Pero nadie inventó el hilo negro, nadie lo descubrió, todas las verdades ya están escritas. Entonces usemos la palabra de Dios para enseñar a nuestros hijos, porque aparte eso nos va a dar autoridad, porque no es lo que creo yo, ni lo que pienso, no, ni lo que digo yo, es lo que dice Dios, y Él no se equivoca, y aparte los ama. Entonces, pues con más razón usar la palabra de Dios. La número 2 es diles lo que está bien y lo que está mal. Ahorita es como pues que ellos descubran, ¿no? Que ellos sepan, que ellos vayan viendo y decidiendo. En Primera de Reyes 1:6 habla de Adonías, era un hijo del rey David, y es bien curioso porque dice aquí muy claramente que el rey David dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? O sea, su padre nunca le cuestionó nada, el rey David nunca lo mortificó. Me llama mucho la atención que dice, nunca le había entristecido, porque sí, la disciplina entristece. O
O sea, decirle a tu hijo esto no, pues claro que les va a causar tristeza. Y ahorita es, ay, pobrecito, no se vaya a traumar, no. Y este hombre que hizo, brevemente, él se autodenominó rey y hizo todo un show para que lo coronaran rey. Y en realidad el rey iba a ser Salomón, el famoso rey Salomón que escribió los Salmos. Y su humillación fue terrible, porque ella estaba haciendo su pachanga diciendo que era el rey, y el rey David dijo, no, espérame, mi sucesor es Salomón. Y su ruina fue muy grande. ¿Por qué? Porque era un hombre orgulloso, era un hombre Adonías, era un hombre que no distinguía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, ojo más, no tengan miedo de disciplinar a sus hijos, no tengan miedo de decirles lo que está bien y lo que está mal. Se van a ahorrar muchos llantos y les van a ahorrar a ellos también. Mi suegro tenía un dicho muy bueno que dice que llores tú ahorita chiquito, que llore yo cuando estés grande, que llores tú ahorita chiquito. Entonces hay que decirles a nuestros hijos lo que está bien de lo que está mal. Reconócelos como un regalo de Dios. Este versículo lo vimos casi al principio, pero realmente los hijos son una herencia de gran estima. Son un regalo y son una bendición. Si no los ves así, te animo a que lo veas, a que lo creas, y va a cambiar la manera en que los ves. Reconócelos y aparte, hácelos sentir, hácelos saber, porque a veces habemos personas que no reconocemos, ¿no? Lo sabemos, lo pensamos, lo creemos, pero no se los decimos. Entonces, díselos, demuéstrales que son un regalo para ti, que son una bendición, que son cosa de estima, de gran estima. La cuarta es guíalos de maneras cristianas. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ayer leía una frase que me gustó mucho que decía que cuando uno sabe lo que siembra no le tiene miedo a la cosecha. Entonces, si tú instruyes a tu niño con la palabra de Dios desde pequeño, aún es una promesa. Cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero ojo, hay que darles el ejemplo, porque si no van a ser palabras vanas para ellos. Disciplínalos, que tiene que ver mucho con el que vimos de enseñarles el bien y el mal. Disciplínalos. Dice la palabra que Dios a quien ama disciplina y reprende a todo aquel que tiene por hijo. La disciplina es buena, es necesaria. El corregir a nuestros hijos nos va a traer descanso a nosotros y los va a proteger a ellos. No tengan miedo de disciplinarlos. Hay manera de disciplinarlos. ¿Sí? No estoy hablando de violentarlos. Las nuevas filosofías dicen ni los toques porque la violencia genera violencia y hay una manera de disciplinarlos con amor. ¿Sí? Dice la palabra bien claro, la vara de la corrección produce justicia. Y darle un par de varazos no es violencia si lo haces con amor, si lo haces como Dios te pide que lo hagas, ¿sí? Si lo abrazas, si le explicas, si le dices por qué lo estás disciplinando, si le hablas de las consecuencias, si les dices cuánto lo amas. Hay maneras, entonces no tengan miedo de disciplinarlos, de verdad. Yo creo que todos conocemos a más de algún niño joven que sus papás les dio miedo disciplinarlo y la verdad no es muy agradable ni estar cerca de ellos y tristemente a veces terminan en situaciones bien dolorosas y bien difíciles. Entonces más vale disciplinarlos a tiempo, nos vamos a ahorrar muchas lágrimas. Ámalos incondicionalmente, ya lo vimos, pero la parábola del hijo pródigo, que es la que nos pone aquí en Lucas, es la muestra perfecta del amor incondicional de un padre, ¿no? Y pues de una madre también, ¿no? Realmente el padre, a pesar de lo que había hecho el hijo pródigo, a pesar de que se gastó todo lo que su herencia, a pesar de que se fue y lo dejó y no le importó,
me encanta que dice que cuando lo vio, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. O sea, no llegó a reclamarle, qué bárbaro, te gastaste todo, pero mira, si ahí vienes, yo lo sabía, ahí vienes, pues ya no tienes nada, pero pues ve, tu hermano que se quedó trabajando, es bueno, es buen hijo. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Aparte, les dijo que le pusieran el mejor vestido, que le dieran un anillo, mandó matar al becerro más gordo y dijo, porque mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y es hallado. Ese es amor incondicional. Ese es el amor que debemos darle a nuestros hijos. Saber que aunque se equivoquen, saber que aunque se vayan, saber que aunque desperdicien todo lo que hicimos por ellos, los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. No los provoques a ira. Ese versículo pues más claro no puede estar. No los provoques a ira. No los hagamos enojar en la manera en que los disciplinamos. Por eso decía que es importante disciplinar como Dios dice. Porque provocarlos a ira genera todo lo contrario. No los hagamos enojar por la manera en que los tratamos, en que los disciplinamos, en que los percibimos. Entonces, ojo, ve la reacción de tu hijo cuando le hablas, ve la reacción de tu hijo cuando lo disciplinas, ¿sí? Y ten mucho cuidado de no provocarlo a él. Gana su respeto con el ejemplo. O sea, todo se vuelve, si se fijan, se vuelve a repetir una y otra vez, porque yo creo que son principios bien importantes y fundamentales para ser una madre eficaz y para poder gozarnos verdaderamente en el ser mamás y en nuestros hijos. Gana su respeto con el ejemplo. Que tus hijos te respeten y te obedezcan es diferente, porque la obediencia puede venir por temor. Pues si no obedezco, no me van a dar, o me van a castigar, o me van a quitar el celular, o no me van a dar mi mesada, o la obediencia puede de repente no tener muy buenos, ¿cómo se dice?, intenciones, o a lo mejor en el fondo hacerlo por conveniencia, pero el respeto se gana, y el respeto se gana con el ejemplo. Provee para sus necesidades físicas. Pareciera, pues, como no voy a proveer para mis hijos, ¿no? Pero provee para sus necesidades físicas. La verdad es que sí hay mamás que prefieren gastarse todo en ellas y que sus hijos con lo mínimo indispensable. Y está bien fuerte este versículo porque dice, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ojo, si estoy cayendo en que yo, primero yo y mis hijos hay como puedo, ¿no? O si estoy dejando de proveer para sus necesidades físicas por darme ciertos lujos, o por darle ciertos lujos y no estoy proveyendo para lo indispensable. Y el último es transmíteles tu fe. En Timoteo es un claro ejemplo, y ya después con calma lo pueden leer, de la influencia de su madre y de su abuela. Timoteo tenía un padre no creyente, pero sin embargo fue la mano derecha del apóstol Pablo, porque le dice Pablo a Timoteo, pues tú tienes la misma fe de las que primero estuvieron llena tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Entonces, transmitamos de nuestra fe, no nos cansemos de transmitirle. No tenemos idea de lo que va a ser nuestro hijo, nuestra hija en un futuro si le transmitimos su fe. No nos cansemos, perseveremos. Para terminar, ya dice, mi trabajo como mamá es ser obediente a Dios. El trabajo de Dios es todo lo demás. Yo creo que con esta frase resumo lo que hablé hoy de las características. Mi trabajo es ser obediente a Dios. El trabajo de Dios es todo lo demás. Empecemos con nosotras. Empecemos
que Dios reconstruya lo que a lo mejor tenemos en ruinas, para poder ser ese ejemplo que nuestros hijos necesitan, para poder darles ese amor incondicional que primero recibimos nosotros de nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, y entonces podemos reproducir algo sano, algo bueno, algo lleno de amor. Bueno, hasta aquí le dejamos. Les invito el próximo jueves, vamos a ver los obstáculos para poder ser esas mamás llenas de gozo. Gracias por acompañarnos, gracias por tomarse este tiempo, que Dios las bendiga. ¿Qué pasó? Gracias, gracias. Mire, qué lindo la manera, Oli, que expones estas características y la manera en que podemos hacerlo, la manera en que nos podemos instruir, y la palabra siempre va a traer las verdades. De esa forma, poco a poco, cuando yo decido obedecer a Dios, Él está de mi lado para que nuestros hijos le honren. Y gracias. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude en esta tarea. Señor, gracias. Reconocemos que necesitamos tanto de ti, que necesitamos ir a tu palabra y recibir las instrucciones paso a paso, Señor. ¿Cómo puedo en esta labor, en este trabajo, en esta encomienda que tú me has dado de ser madre, realmente gozarme en ello? ¿Cómo puedo poner todas las cosas que a veces me afligen y que parecen tan complicadas, ponerlas en el orden correcto que tú tienes, Señor? Gracias, Señor, por la vida de Oli, gracias por toda la instrucción, gracias porque podemos regresar a ella y revisarlo nuevamente ahí en la página y meditar, ir viendo poco a poco, Señor, cómo puedo yo darte honor, gloria y alabanza con esta tarea que tú me has dado. Señor, que realmente nuestros hijos sean esas flechas que dice tu palabra en manos del valiente, que sepamos como madres dirigirlas, Señor, al blanco, Señor, para que cuando termine y lleguemos a tu presencia sepamos que hemos hecho lo mejor delante de ti, Señor, para glorificar tu santo nombre. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros. Gracias por la vida de Oli, Señor, por la manera que lo expone esta forma, Señor, que tú le has dado. Bendícele, Señor, y gracias por todo lo que traes a nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Mire, Oli comentó de este libro muy bueno que se llama Los 5 lenguajes del amor. Nosotros tuvimos un taller hace 2 años y aprendimos cuál es el lenguaje de nuestro esposo, aún de nosotros, de nuestros hijos. Y salió después esta edición para niños también, el lenguaje de amor de los niños, el lenguaje de amor de los solteros, y también hay el lenguaje de amor de los hombres. Finalmente van dirigidos, pero es un libro excelente, lo tenemos aquí en la librería. Invierta en la palabra de Dios, en su Biblia, pero también hay materiales que están fundamentados en ello y nos ayudan a entender mejor cuál es el lenguaje de nuestros hijos. También tenemos que es límites saludables para tus hijos. Yo creo que alguna de las cosas que siempre nos preocupan es cómo instruyo a mis hijos, hasta dónde les permito hacer cosas o no. Y mira, hay gente que ya caminó por ahí. Pertenece al Ministerio de Consejería Bíblica de Esperanza para el Corazón de Yomón, y es un excelente libro que nos ayuda a entender cómo apoyarlos, cómo ayudarles, cómo amar de verdad a tu hijo adolescente. También es un muy buen material. Necesitamos ser instruidos, necesitamos escuchar personas que ya han trabajado con jóvenes. El mismo autor, Cómo amar de verdad a tu hijo, es para niños cuando tienes hijos más pequeños. Y está este material también de hace muchos años, un libro, Atrévete a disciplinar, pero ahora lo tenemos en un CD, y también trae muchas cosas que pueden ayudarnos desde las etapas tempranas de nuestros hijos a aplicar la disciplina de manera correcta. Muchas gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos esta mañana.
también por todas las personas que aportan a este ministerio para que sigamos adelante. O cada vez que usted viene y adquiere un libro, una Biblia, nos permite continuar. Gracias por sus oraciones también, las necesitamos. Estamos intentando cada día hacer mejor las cosas en las redes sociales, estamos aprendiendo. Gracias por su paciencia, gracias porque nos tiene en sus pensamientos, en sus oraciones, y le deseamos un muy buen día. Que cada día usted pueda aprender un poco más de la palabra de Dios, que sea lámpara a sus pies y que le ayude a encontrar realmente el camino que le va a guiar para honrarle a usted, su casa, toda su familia. Gracias.